el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Ella corta la canción, pero está bien. Aquí está. Sí, está bien. Aquí estamos, Jonathan y Paula. Hola, ¿cómo están? Mucho ánimo, y aquí estamos de Movimiento de Esperanza, el Hope Movement, y estamos en sesión 25 de Teología 101. Tocamos muchos temas, como cada semana, digamos, de un poquito lo que hablamos, pero ya 25 semanas, imagínate, muchas cosas hablamos, especialmente de atributos de Dios. Y entonces, seguimos con el tema de pactos de gracia. Entonces, eso es la segunda sesión de pactos de gracia. Y hablamos antes de qué era este pacto, que en la Trinidad, que Padre, Hijo, Espíritu Santo, que existió para eternidad, satisfechos entre ellos, el amor perfecto. Imagínate, antes que todo, nunca fueron creados, siempre existió y estuvieron bien, pero crearon un plan para demostrar su gloria, su perfección, y la mejor forma de hacerlo era este plan de salvación que hicieron para seres humanos. Entonces, hablamos también como Jesús, en la encarnación, hablamos mucho de encarnación. Si no tuviese tiempo para escuchar este tema de encarnación de Cristo, por favor, mira el video, es bueno, tiene muchos detalles, pero también hablamos que ahora mismo que Jesús es nuestro Rey, profeta y sacerdote. Y eso es algo importante de recordar, que nuestro Rey, como está reinando, que Él cumplió lo que tuvo que cumplir, es hecho. Satanás no tiene victoria y el plan aunque no estamos todavía al final de este plan, que estamos esperando glorificación con Él en el cielo, pero que sabemos que Él tiene la victoria y todo es hecho, todo es planeado, todo es hecho, no tenemos que preocupar, podemos descansar en su soberanía. Y Él es nuestro profeta, en Hebreos 1, que dice como Jesús, antes Dios habló por profetas, por hombres, pero ahora habla por su Hijo y por la palabra de Dios. Eso es algo importante entender, porque hay mucha gente que hablan mucho, que son profetas y cosas así. Tenemos que tener cuidado con esto, porque la palabra de Dios es suficiente, y cada cosa que una persona dice tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Queremos ser bíblicos. Y la otra cosa es sacerdote, que entonces Jesús está haciendo intercesión para nosotros, por nuestros pecados, por su electo, y está ayudándonos para preservarnos hasta el final. Por eso dice que ninguno nada puede sacar
su electo de sus manos, porque Él está en control. Y ya vamos a hablar de lo que hizo Jesús en la cruz, expiación. Hay dos palabras que es un poquito difícil de decir, expiación y propiciación. Es como cuando estás pensando de la palabra, o tal vez cuando no estás pensando en la palabra, sale bien, como propiciación. y cuando quieres enfocar en la palabra, entonces pero es importante entender. Yo crecí en la iglesia y la verdad, yo no creo que escuché esta palabra. Porque siempre hablamos de simplemente el básico, que Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Ok, se murió para nosotros, pero no hablamos de lo que pasó en la cruz exactamente. Y también torcimos muchos versículos también y vamos a hablar de esto. Uno es por sus heridas somos sanados. Eso es algo muy importante de entender. La profundidad es más profundo que nuestras debilidades o nuestras enfermedades y cosas así. Entonces, comenzamos. Primero vamos a compartir muchos versículos. Entonces, por favor, si tienes una Biblia, abre la Biblia porque queremos ser bíblico. Yo quiero que esto es nuestra interpretación, pero es algo bíblico. Abre tu mente porque yo puedo hablar de experiencia y Pablo también, que hay cosas que cuando comienzas a estudiar la Biblia, si miras y tienes, yo fui enseñado así, vas a tener un muro entre la palabra y tu mente. Y entonces, yo quiero que Dios es así, o yo quiero que es así, otro modo. Entonces, tenemos que bajar este muro y vamos a estudiar la palabra en su contexto. Entonces, la expiación se refiere a la muerte de Jesucristo como un sustituto de sus pecadores. Las escrituras enseñan que todos los hombres son pecadores, Romanos 3, 9 hasta 18, o también 3, 23, perdón. El castigo por nuestro pecado es muerte. Y Romanos 6, 23 dice, porque la paga de pecado es muerte, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nosotros merecemos muerte, merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios. Y uno puede decir, ok, ¿por qué todas esas cosas pasan? Hoy estamos escuchando mucho en las noticias de alguien que mató 20 personas en una iglesia. Reciente se cuenta algo en Las Vegas. Todos los días está pasando en otros países montones de personas por varias razones o excusas. Que en Baltimore aquí, que estamos rompiendo un récord tristemente de 300 muertos en la ciudad de Baltimore y ni terminó el año todavía. Y la gente dice, ¿por qué esas cosas están pasando? Y la cosa es esto, que Dios hizo un plan perfecto, hizo hombre en su imagen, perfectamente bien, sin pecado, disfrutando la vida, dio no pecado, no enfermedades, no tristeza, una relación con su pareja que era perfecta, que sin argumentos, sin conflicto, con todo en paz, lo que viene en el nuevo mundo cuando Jesús regresa, gracias a Dios. Pero en esto, imagínate si era así, y Dios es un hombre, están disfrutando la vida. ¿Tú crees que realmente van a y si Él da
un poquito de voluntad, solo un poquito. Eres soberano de todas las cosas, pero también permite que ellos son capaces de tomar algunas decisiones abajo de su soberanía. ¿Tú crees que ellos van a glorificar a Dios si todo es perfecto? Imagínate cuando tu vida es perfecta, cuando todo está pasando perfecto, bien. En estos momentos estás diciendo, ay, gracias a Dios que no estoy enfermo, que todo está, tengo buen trabajo, no estoy peleando con mi esposo, mi esposa, mis hijos se portan perfectos. Y no, mayoría de veces que estamos en este momento y disfrutándolo y olvidamos todo, comenzamos a ser muy cómodos, comenzamos de cambiar cosas de Dios por cosas del mundo, que mira, los niños son tan buenos y merecen todo. Entonces voy a darles tabletas, voy a darles celulares, voy a darles laptop, ¿quieres jugar en deportes en un domingo? Bueno, no tenemos que ir a la iglesia, está bien. Bueno, ok. Entonces, y cambiamos las cosas del mundo, de Dios por las cosas del mundo porque somos muy cómodos. Y eso es solamente un ejemplo. Hacemos esto en todas las cosas. Entonces, el instinto de ser humano es así. Y entonces, para hacer un plan perfecto, él escribió la ley de Dios en el corazón del hombre, Adán y Eva, y desobedeció la ley de Dios y entró pecado en el mundo. Y si miras por la historia de la Biblia, que todo está enfocado en Cristo que viene, Cristo que viene, y dice que, entonces vemos que Dios quiere ser su rey. Confía en mí, yo voy a liberarte de esclavitud. ¿Qué somos? Estamos en esclavitud de pecado. Déjame liberarte de esto. No, queremos un hombre. Ok, aquí es un hombre, Moisés. Y después ya ven muchos milagros, están pasando por el desierto, comienza a quejar otra vez. Y sigues más adelante en la historia que Dios quiere ser su rey. No, queremos un rey de ser humano. Ok, bueno, aquí Saúl se equivocó, muchas cosas pasan y quieren hacer lo que quieren hacer en lo que era bueno en sus ojos. Y entonces vemos en Moisés que tuvieron que recibir una ley escrita en piedra que era duro, que haces esto, ese es condenado, que no hay esperanza por ti. Dice que tienes que mantener la ley perfectamente bien. Ninguno puede hacerlo. Aunque los judíos pensaron que sí, porque dijeron, pues yo no mato, entonces estoy bien. Llega Jesús y dice en el Sermón del Monte, pues si llamas a una persona idiota o tonto, o como quieres, o se enojas con alguien, ya mataste en tu corazón. Entonces mucha gente está mirando situaciones que está pasando en el mundo. Por ejemplo, hoy o ayer que pasó en Texas y dicen, ay, qué mal este hombre, qué le pasa que entró en una iglesia y mató 25 personas y su suegra y ¿qué tipo de persona es esto? Es tú. Porque ¿cuántas veces me enojaste con una persona? ¿Cuántas veces llamaste a una persona idiota o algo así y con odio en tu corazón? Lo mataste, hiciste la misma cosa que él. Eso es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, esa es la razón porque necesitamos un sustituto. Y la única forma es cuando veas que no hay nada en ti que es bueno. Romanos 3, léalo, que dice, ninguno es justo, ninguno es bueno, ni uno. Estamos muertos en pecado. Un muerto no puede hacer una obra para cambiarse. Entonces, todo es enfocado en ¿qué necesito para ser vivo? ¿Qué necesito para ser liberado de mi esclavitud? ¿Qué necesito para ser libre? Y la única esperanza es mirar
arriba es Dios, 100% Dios, Él es soberano sobre todo, Él es mi escogido, Él sabía lo que el plan y todo este plan era para su gloria y Él sabía porque si era fácil este plan, que no estaríamos glorificándolo. Eso no es en nuestro carácter. Entonces, la expiación es algo tan importante de entender lo que hizo Cristo para nosotros. Las escrituras enseñan que todos los hombres somos pecadores. Y si lees en Romanos en 3, 9 hasta 18, y yo hablé un poquito de esto sobre el pecado y toque un poquito, comenzando con 10. Y está usando salmos para mostrar lo que, imagínate, Pablo no tuvo Nuevo Testamento. Y todo está inspirado de Dios, la palabra de Dios. Entonces está hablando de una profecía de algo que David habló en Salmos. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entiende. Nadie. No hay, uno no puede decir nada más. Está ahí. Que en Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La pena de nuestros pecados es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nosotros. Entonces algo importante de pensar, un día Jerónimo estaba aquí abajo, yo estaba estudiando y le mostré un ejemplo con carros, como un sustituto. Imagínate que aquí estamos en corte, merecemos el castigo de pena de muerte, pero un hombre entra y dice que aunque este hombre no merece, aunque Jonathan no merece lo que voy a hacer, por favor, juez, yo quiero tomar el lugar de él. Entonces, si mires por toda la historia, Levíticos y todo esto de sacrificios y todo esto era enfocado en Cristo. Ninguno de estos sacrificios era suficiente. Ninguno era suficiente para cumplir el pacto, para satisfacer lo que debemos a Dios. Entonces, Jesús, Dios mismo, tomó forma de hombre, vivió una vida perfecta para ser nuestro sustituto y ponerse en nuestro lugar para recibir el castigo de nosotros. Y eso es lo que vamos a leer en esos versículos que ahora mismo. Entonces comenzamos con 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos en el pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por nuestras heridas hemos sido sanados. Por sus heridas hemos sido sanados. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 10:15. De igual manera que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. Entonces, como estás viendo, este plan de salvación, que cuando vemos por toda la palabra que Dios que nos escogió y Hijo era con amor y obediencia, Padre, vino para tomar nuestro lugar. Y mucha gente confunde muchas cosas en la Biblia, obviamente. Y yo soy culpable de esto también. Pero una cosa es este versículo. Decía de 53:5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, por sus heridas hemos sido sanados. Y todo de mi vida, en la iglesia, iglesias que enfoquen mucho en el supernatural, obviamente Dios es así y hace cosas tremendas. Pero cuando enfoque es en algo que vea, siempre está enfocado en algo que vea y no en algo que está enfrente de ti, en la palabra de Dios. Por eso se llama fe. Y cuando mira versículos, tú puedes torcer cosas para hacerte, para conectar con este versículo en el momento de dolor, o enfermedades y cosas así. Toda mi vida que este versículo fue, la enseñanza era que por sus heridas, por lo que vimos en las películas y todo esto, que esto era por nuestra sanidad física. Y yo escribí una canción una vez por la señora Joan, que era discapacitada y era una mujer de mucha fe. Y oro por años para ser sanada. Nunca llegó, pero en su vida de sufrimiento, glorificó a Dios más que más que recibieron una sanidad. Porque, mira, ya pasó años y sigamos hablando de ella y su testimonio sigue impactando vidas. Y Dios está glorificado. Entonces, esto no tiene nada que se vea el versículo en el contexto. El capítulo está hablando de pecado. La sanidad es nuestro pecado, sanándonos de nuestro pecado. Y otra cosa es cuando Jesús estuvo en el jardín y estaba diciendo a su padre, orando, y dijo, quita esta copa de mí. Y si lees versículos en Antiguo, especialmente en Salmos, que habla de lo que está en la copa. ¿Qué está en la copa? La ira de Dios, la separación de su Padre. Entonces, la cosa que le dolió, la gente siempre dice que, ay, qué lindo que Jesús sabe cómo sentemos, que Él también en su humanidad tuvo dudas de la misión que Dios le dio. Ay, qué lindo que entonces cuando yo tengo dudas, que es pecado, que está bien, porque Jesús lo hizo. No, el dolor que sintió, la cosa es, dijo, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Porque ¿qué era en la copa? No la misión, era la ira, la separación de su Padre. El dolor de sentir todo el pecado que horrible, terror, y tú puedes imaginar cómo se siente el pecado, lo que tú sientes cuando ves
el pecado en el mundo y el pecado en tu propia vida. Imagínate billones de pecados en ti. Y la ira y el castigo por todos esos pecados, por su gente, por su electo, que son billones, y esto es sobre de ti. Y que tú lo sientes. Esto es lo que mató Cristo. Esto era el dolor de Cristo. Y entonces, torcemos las cosas. Entonces, en esto hay un rescate. Y el precio o pago hecho para nuestra redención. Y la Biblia habla mucho de esto como un pago. Entonces, Pablo usa mucho de ejemplo de que somos esclavos en pecado y que Cristo pagó el precio. Entonces, vamos a leer algunos versículos y vamos a seguir hablando de una cosa más de esto y vamos a escuchar un video y para terminar. Pero comenzamos con Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hechos 20:28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Romanos 3:24. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Primera de Corintios 6:20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Gálatas 3:13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 4:5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Colosenses 1:14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Primera de Timoteo 2:6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Tito 2:14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Primera de Pedro 1:18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Entonces, ahí está, que dice, es muy claro, ¿cierto? Que son las palabras. Es importante cuando estudia la palabra de Dios, que busca en su contexto y busca como que palabras como claves, como algo de, y vemos, es algo que hicimos cuando estudiamos 1 Timoteo con los hermanos, que hicimos un círculo de palabras que fue repetidos. Entonces, eso es algo bueno de hacer también cuando estudias. Pero si en esos versículos que estudiamos ahora mismo, vemos compró, precio, rescató, esclavos, hablando de libertad, y otra vez compró. Entonces, estamos viendo, ¿cómo es? Se vio. Ajá, Se entregó. exacto. Entonces, eso es algo súper importante de recordar que si eres un esclavo, imagínate en el tiempo, eso es otra cosa. Por la historia de la Biblia, esclavitud era permitido. Y también, pero Dios dio reglas como uno trata a un esclavo para
para que no cruces la línea de pecado, porque era permitido. Pero también la esclavitud era una demostración, un ejemplo de nuestras vidas, que somos, que aunque somos libres, aunque por ejemplo, si miras lo que pasa con gente en el tiempo, aunque eran libres, muchas veces se vendió sí mismo o un miembro de la familia para pagar algo que debió. Eso es el instinto del ser humano, de siempre volver a su esclavitud. Hay historias de gente que eran esclavos y dijeron que tú puedes ser libre. No, estoy más cómodo aquí. Es más cómodo que tengo una casa y tengo un lugar y no me traten tan mal, aunque no soy libre. Así es el instinto del ser humano. Entonces, eso es de la depravidad total que hablamos en el primer video de esa teología. Entonces, Él pagó el precio. Ya estamos viendo estos pasos que está pasando. Él hizo un plan, Él escogió y Él formó un plan que demostró este plan en señales por el Antiguo Testamento, que llegó Jesús y Él confirmó y cumplió las promesas de Antiguo. Y ya estamos viendo también que en este plan que pagó el precio para nosotros y nos compró, y vamos a ver más en este momento sobre reconciliación. Y reconciliación es simplemente esto. La Biblia habla como somos, como pecadores, enemigos de Dios. Eso es algo que la mayoría de gente no piensa. La mayoría de gente piensa que todos son hijos de Dios. Ay, todos son hijos de Dios y Dios es amor y todo eso. Dice el contrario. Se lee en Salmos, por ejemplo, que dice que Él está enojado con iniquidad, con pecadores todo el tiempo. Muéstrame que alguien que es un amigo y es enojado con ellos todo el tiempo. Un hijo que es un hijo que amas con todo tu corazón y es enojado con ellos todo el tiempo. Somos enemigos de Dios antes que la justificación por gracia, por fe en Cristo solamente. Entonces vamos a leer versículos que confirman esto, que el pago precio. Era nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, pagó precio para nosotros, nos compró de esclavitud y ahora está reconciliándonos a Dios, esta relación de un enemigo a hijo, a Dios. Entonces vamos a leer Romanos 5, 10 hasta 11. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Segunda de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Segunda de Corintios 5:19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Segunda de Corintios 5:21.
pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, lo íbamos a mostrar un video, pero ya estoy pensando que tal vez mejor que próxima semana vamos a hablar de lo que hizo, comenzar de lo que hizo Dios, Dios Padre en este pacto de gracia. Y esto es comenzando con elección. Entonces, vamos a usar ese video después de esta sesión de elección, porque vamos a conectar, demostrar cómo la expiación de Cristo era perfecto en que Él, quien Dios escogió, todos van a ser salvados y ninguno van a ser perdidos. Entonces, el plan de Dios realmente es perfecto. Realmente cuando Jesús estuvo en la cruz, Él estaba pensando de tú y yo y todos los electos, todos que van a ser salvados. No era una expiación general, era algo específico y suficiente, y cumplió exactamente lo que necesitaba cumplir. Pero vamos a terminar con dos cosas. Vamos a terminar con propiación, y esto es, voy a decirlo muy fácil, que mejor que estas definiciones muy largas y todo esto, aunque es muy profunda. Pero es un acto que elija la ira de Dios de hombre. El acto de expiación se refiere siempre a la obra de Dios, no de nosotros, no los sacrificios y dones ofrecidos por hombre. Y es totalmente de lo que hizo Cristo para nosotros, que Cristo tomó nuestro lugar, pagó el precio y recibió todo el castigo, lo que tú y yo merecemos, y no tenemos que experimentar la ira de Dios. Para los que no son salvados, los que no son creyentes, que son rebeldes rebeldes de Dios, que ellos tienen toda razón de tener temor, porque lo que Jesús experimentó en la cruz, que era tanto sufrimiento, es lo que viene para todos que no son creyentes. Y hoy es el día para arrepentir de tus pecados. Y entonces esto es algo tan importante, una satisfacción que era para ser aceptable para Dios y reconciliar hombre a Él, tenía que ser hecha por Dios, Jesucristo. Y por esa razón, Dios e Hijo Jesucristo vino al mundo en carne humana para hacer el sacrificio perfecto por el pecado y hacer expiación o propiación por los pecados del pueblo. Y vamos a leer algunos versículos sobre esto. Hebreos 2:17. Por lo tanto, era necesario que en un todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Romanos 3:24 al 25. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. El mismo sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo
los nuestros, sino también los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Voy a repetirlo, pero esto está muy lindo. ¿Te quieres? No, ya lo repetí, la primera de Juan. Bueno, entonces, realmente que vamos a, ya hablamos de mucho de sustitución, pero algo que quiero terminar es del libro de los atributos de Dios de A.W. Pink. Eso es algo hermoso. Si puedes conseguir ese libro, es algo que puedo recomendar. Es hermoso. Eso es como se ve. Puedes comprar en Amazon, muy barato. Pero si puedes leer una parte de esto para terminar, para mostrar por qué Dios hizo todo esto, eres simplemente por su gracia. Nada de lo que puedes hacer, no puedes ganar la salvación, es simplemente por su gracia. Es algo tremendo. La gracia de Dios se proclama en el Evangelio. Hechos 20:24, que es tropezadero para el judío que se cree justo y locura para el griego, vano y filosófico. ¿Cuál es la razón? Que en el Evangelio no hay nada en absoluto que halague el orgullo del hombre. Anuncia que no podemos ser salvos si no es por la gracia. Declara que fuera de Cristo, don inefable de la gracia de Dios, la situación de todo hombre es terrible, irremediable y sin esperanza. El Evangelio habla a los hombres como a criminales culpables, condenados y muertos. Declara que el más sincero de los mortales está en la misma condición terrible que el más voluptuoso libertino, que el religioso más vehemente, con todas sus obras, no está en mejor situación que el infiel más profano. El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como un pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado. La gracia que anuncia es la única esperanza de éste. Todos aparecen delante de Dios convictos de transgresión de su santa ley y por tanto como criminales culpables y condenados